Me paré junto a una mesa plegable cubierta de encaje y recuerdos tibios. Mi cazuela, judías verdes con champiñones y cebolla frita, mi especialidad, permanecía intacta bajo el resplandor de las luces del salón de la iglesia. La gente pasaba platos de papel y sonrisas de papel, pero nadie me pasaba al bebé. Cuando extendí los brazos, mi nuera se movió suavemente, casi con cortesía, y dijo, esperemos a que sea mayor. Luego le entregó a mi nieto a su instructora de pilates. Me quitaron al bebé de los brazos antes de que pudiera siquiera tocarlo. Ellos no sabían que todavía tenía las llaves de la casa en el bolsillo. No solo de la puerta principal. De todo. Y como esas llaves, me quedé en silencio, fría, metálica, y nunca entregada de verdad. Antes de continuar, me encantaría saber, desde dónde estás viendo hoy, comenta abajo. La casa nunca fue lujosa, pero tenía mis huellas en cada rincón. Construida en 1972, saldada en 1997, y cuidada con cada hora libre que me quedaba después del trabajo. Mi difunto esposo, Richard, colocó las baldosas en la cocina antes de que el cáncer lo acostara demasiado pronto. Después de que él falleció, dejé de organizar cenas grandes. Pero mantenía la mesa puesta para 3, para mí, para mi hijo, y para la vida que aún tratábamos de descifrar sin él. Mi hijo, Daniel, solo tenía 10 años cuando su padre murió. Recuerdo haber sostenido su pequeña mano en las reuniones con abogados y sesiones de duelo. Hice cada sacrificio que una madre puede hacer sin pedir recibo. 2 trabajos, sin vacaciones, sin descanso. Llevaba pantalones de segunda mano a las reuniones escolares y le preparaba almuerzos que nunca cambiaba con otros. Me decía a mí misma que algún día podría volver a respirar, cuando él estuviera a salvo, cuando fuera amado, cuando ya no me necesitara. Y sí, creció. En un hombre alto, de hablar suave, con ojos bondadosos y una ambición tranquila. Fue a un colegio comunitario y luego se transfirió a una universidad estatal con beca. No podía pagar la residencia estudiantil, así que vivió en casa a los 4 años. Cada mañana, le preparaba sándwiches y manzanas cortadas como le gustaban, delgadas, sin cáscara. Cuando trajo a Lily por primera vez, preparé estofado y encendí la vela de canela que solo usaba en ocasiones especiales. Ella era hermosa, elegante, compuesta, con uñas perfectamente arregladas y una sonrisa que siempre parecía saber algo que tú no sabías. Me llamaba señora Henry incluso después de que le pedí que no lo hiciera. Aún así, lo intenté. Le hice espacio en la cocina, limpié un estante en el armario del pasillo, incluso dejé que reorganizara el especiero. Se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. No queremos complicaciones, dijo Daniel, sin mirarme del todo a los ojos. Les cosí una colcha con las camisas de franela de Richard y la dejé en su cama como sorpresa. Permaneció doblada al pie de la cama durante meses, nunca usada, nunca movida. Después de la boda, le sugerí que tomaran la parte de arriba de la casa. 2 dormitorios, baño privado, una pequeña cocina. Yo me quedaría en la planta baja. Sin renta, dije. Solo ayuden con las compras cuando puedan. Daniel parecía aliviado. Lily dijo, eso es muy generoso, y nada más. Los primeros meses se sintieron como un ajuste. Eran recién casados, después de todo. Escuchaba risas tras puertas a las que no me invitaban, pasos a horas extrañas, y olía velas que yo no había encendido. Poco a poco, mi cocina se convirtió en su cocina. El control remoto desapareció en los cajones de arriba. La lavadora siempre estaba funcionando, pero nunca con mi ropa. Al principio, me dije que era el orden natural de las cosas. La madre se desvanece en el fondo, la nueva mujer se convierte en el centro. Ya lo había visto con amigas, una se mudó a Arizona después de que su hijo le dijera que estaba demasiado involucrada. Otra se fue a un apartamento después de que su nuera accidentalmente regalara su vajilla heredada. Prometí no ser difícil. Me mantuve útil, agradable, invisible cuando era necesario. Pero había señales. La primera vez que olvidaron mi cumpleaños, Daniel bajó con esa sonrisa medio arrepentida y dijo, estábamos planeando algo pero la semana se nos fue de las manos. Le dije que estaba bien, yo misma había hecho el pastel. Lily no dijo nada. Solo miraba su teléfono en la mesa. La segunda vez, ni siquiera lo mencioné. Ese invierno, me resbalé en el hielo trayendo las compras y me golpeé la cadera. Me senté en el frío 15 minutos antes de lograr arrastrarme adentro.
Ellos estuvieron en casa todo el tiempo, viendo una serie con auriculares. Cuando les conté lo que pasó, Lily dijo, «Ay no, ¿estás bien?», como si fuera una extraña que se tropezó en la calle. Aún así, cocinaba sus comidas favoritas. Aún así, me ofrecía a llevarlos a citas médicas, regar sus plantas cuando viajaban, y mantener la casa en silencio cuando Lily tenía reuniones virtuales. El día que me dijeron que estaban esperando un bebé, me sentí genuinamente feliz. Abracé fuerte a Daniel y le susurré, «Vas a ser un padre maravilloso». Él sonrió, pero fue una sonrisa débil. Como si ya se hubiera preparado para algo distinto. Saqué la colcha otra vez, la que hice con las camisas de Richard, y ofrecí convertirla en una manta para el bebé. Lily la miró y dijo, «Estamos intentando algo más minimalista, pero gracias». Nunca la volvió a tocar. Solo la dobló y la puso en la silla junto a la puerta. Después de eso, empecé a guardar mi emoción en silencio. Observé desde la distancia cómo el baby shower iba y venía, sin invitación, sin explicación. Vi las fotos en línea después, con las amigas de Lily jugando juegos que no entendía y ponche rosado en copas de champán. Mi nombre no estaba etiquetado. Mi cazuela no estaba en la mesa. Aún así, me dije a mí misma, es solo un día. Habrá otros. Hice la cazuela de judías verdes para el bautizo. Usé el plato de vidrio elegante con asas doradas. Puse especial cuidado en lograr que la cobertura quedara crujiente y dorada. Incluso me puse mi vestido azul marino y me retoqué el lápiz labial 2 veces. Apenas levantaron la vista cuando entré al salón de la iglesia. Coloqué el plato en la mesa, ajusté la etiqueta con mi nombre, y esperé. Vi al bebé pasar de brazo en brazo por la sala como un tesoro, las compañeras de trabajo de Lily, el antiguo compañero de cuarto de Daniel, hasta el cartero tuvo su turno. Cuando me acerqué con los brazos extendidos, Lily sostuvo al bebé más cerca. «Esperemos a que sea mayor», dijo con una sonrisa que me hizo doler las costillas. Se dio la vuelta. Y fue entonces cuando me di cuenta. Había estado esperando toda mi vida ser invitada a momentos que ya había pagado por completo. La cazuela quedó intacta toda la tarde. Y en mi bolsillo, las llaves de la casa tintineaban contra la nota que había guardado allí semanas atrás. La escritura aún está a mi nombre. No lo olvides. Fue sutil, al principio. Como cuando una habitación cálida comienza a enfriarse sin que nadie abra una ventana. Simplemente, de repente, notas el frío. El día que Daniel me dijo que esperaban un bebé, recuerdo cómo me sentí, como si algo precioso volviera a entrar en mi vida. Imaginé tener al bebé en brazos mientras contaba historias sobre Richard. Imaginé a mi hijo convirtiéndose en el tipo de padre que sabía cómo ablandar un corazón, porque fue criado por uno. Estaba equivocada. Les ofrecí llevarlos a almorzar al día siguiente de que me lo contaron. «Vamos a celebrar», dije. Lily hizo una pausa, miró a Daniel y dijo, «Ya tenemos planeado un brunch con amigos, pero gracias». Asentí. «Tal vez el próximo fin de semana». «Las cosas están algo ocupadas por un tiempo», dijo Daniel. «Pero ya veremos». Esa frase, «pero ya veremos», comenzó a aparecer mucho después de eso. Subí más tarde esa noche, cuando ellos no estaban, y dejé una caja afuera de su puerta. Era la colcha para bebé que había cosido durante los años silenciosos después de que Richard falleció. Azul pálido con pequeños barquitos, cada uno cosido a mano. La tela todavía olía ligeramente a lavanda. A la mañana siguiente, la caja seguía en el pasillo, intacta. Esperé. Ningún gracias. Ningún nos encanta. Ninguna nota. Esa noche, había desaparecido, doblada y colocada en el estante más alto del armario de visitas, junto a las decoraciones navideñas viejas. Me dije que tal vez la estaban guardando para después. Una semana después de eso, ofrecí comprar la cuna. Tenía el dinero, y quería hacer algo grande, algo que haría una abuela. Daniel dudó. Lily levantó la vista de su teléfono y dijo, «Tenemos una lista de regalos». Abrí el enlace esa misma noche. Todo en tonos neutros. Ningún color suave. Líneas elegantes y etiquetas minimalistas. El tipo de cosas que parecen sacadas de una revista, no de un hogar donde los niños derraman jugo y dejan huellas por todos lados. No había colcha. No había espacio para sillas mecedoras ni canciones de cuna. Aún así, seguía estando presente.
Dejaba toallas limpias en su manija cuando se les acababan. Abastecía la despensa con sus galletas favoritas de almendra. Dejaba pequeños frascos de sopa en las noches frías. Me agradecían con silencio. Luego vino el baby shower. Me enteré por accidente. Marjorie, la vecina de enfrente, me preguntó si iba a ir. No sabía que iban a hacer uno, dije, atónita. Oh, parpadeó. Asumí que tú lo ibas a organizar. Esa noche, me senté en mi silla mirando la pantalla del portátil. Ahí estaban Lily y Daniel con ropa pastel a juego, rodeados de globos y pastelitos. Los invitados posaban con carteles de amor de bebé y llenaban tarjetas con deseos. Hice zoom en una foto. La repisa de la chimenea. La colcha que hice no estaba. Pero sí vi los artículos de la lista de regalos exhibidos como trofeos. Mi nombre no aparecía etiquetado en ninguna publicación. Ni siquiera en los comentarios. Cerré el portátil con cuidado, como si golpearlo pudiera empeorar todo. Ese fin de semana, esperé. Tal vez dirían algo. Tal vez Daniel bajaría, avergonzado y con el rostro enrojecido, y admitiría que se habían equivocado. En su lugar, encontré un sobre la encimera de la cocina. Blanco. Escrito a mano. Dirigido a mí. Al principio pensé que era una nota de agradecimiento. Mi corazón dio un salto. Pero al abrirlo, era la invitación al baby shower, con fecha de 3 semanas antes. La miré tanto tiempo que las letras se desdibujaron. La tinta era floral, rosa suave. Sería un honor que nos acompañaras para celebrar al bebé Henry, decía. Nunca la recibí. Y por lo impecable que estaba, no parecía que hubiera estado destinada a llegarme. Ese sobre. Dejado en silencio sobre la encimera, como un fantasma de inclusión, demasiado tarde para servir, demasiado deliberado para ser inocente. No los enfrenté. Simplemente doblé el sobre, lo volví a guardar y lo metí en el cajón de mi escritorio. No pude tirarlo. Se sentía como una prueba. No de lo que dijeron, sino de lo que no dijeron. Desde ese día, empecé a notar más cosas. Las luces del pasillo encendidas toda la noche. Los libros para bebés apilados ordenadamente en estantes que nunca me pidieron tocar. El cambio en el tono de Daniel cuando ofrecía un consejo, amable, pero con un borde de rechazo. Gracias, mamá, lo tenemos. Pero yo no lo tenía. No tenía nada. Ningún rol. Ningún lugar. Yo solo era la cuidadora del espacio donde su vida ocurría. No parte de ella, solo el fondo. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación. Leyendo. Escuchando discos antiguos de jazz. Viendo cómo se acumulaba el polvo en la mecedora que había bajado, la que Richard compró el año que nació Daniel. Una noche, los oí reírse arriba, ese tipo de risa que atraviesa las paredes y te hace doler los huesos. No podía recordar la última vez que Daniel se había reído así conmigo. Miré al techo y susurré en voz baja, para nadie, ¿de verdad fue tan fácil olvidarme? A la mañana siguiente, preparé café y me senté en el porche, igual que cuando Daniel era un niño. En esos días, corría descalzo por el jardín, persiguiendo cosas invisibles con una risa tan pura que rompía el silencio por completo. Ahora la casa volvía a estar llena. Pero el calor permanecía encerrado arriba. Esa tarde, Lily pasó junto a mí en las escaleras. No dijo hola. Miré mi mano y me di cuenta de que sostenía otra vez el sobre. La invitación sin abrir. La que ya me había dicho todo lo que necesitaba saber. Lo sujeté con fuerza. No por esperanza, sino para no perder el control de la verdad. Sostenía ese sobre como si aún pudiera calentarme las manos. Pero lo único que hizo fue helarme más. Desde ese momento, algo dentro de mí se inclinó. No de forma ruidosa. Nada se rompió ni explotó. Pero se desplazó un equilibrio, una balanza que había mantenido en silencio durante años se inclinó hacia una verdad que ya no podía ignorar. No me habían olvidado. Simplemente no querían incluirme. Intenté justificarlo. Son modernos. Están ocupados. Imaginé que Lily tenía un embarazo difícil. Tal vez Daniel estaba atrapado en medio. Les di excusas como hacen las madres, durante años, y casi nunca con agradecimiento. Pero las excusas se desmoronaban. No por algo grande,
sino por todo lo pequeño. Como cuando mis tazas de té desaparecieron del armario un día, reemplazadas por tazas de bambú. O el tono de voz de Daniel cuando me pidió que quizás tocara antes de subir. Yo había vivido en esa casa más tiempo que los dos juntos. Y, aún así, de repente, yo era la intrusa. Comenzaron a tratar la parte de arriba como un espacio sellado, privado, sagrado. Podía oír cómo armaban muebles para bebé, los murmullos bajos de decisiones en las que no participaba. Dejaba notitas amables ofreciendo ayuda. Ninguna fue respondida. Luego llegó la noche en que dejé un tazón con fruta cortada en el refrigerador, algo que Daniel siempre había amado. Lo encontré en la basura a la mañana siguiente, intacto. Ya no era solo la cazuela. Era mi esfuerzo. Mi amor. Mi historia. Todo descartado en silencio. Dejé de ofrecer a partir de entonces. En cambio, empecé a observar. A tomar nota. A cambiar, igual que ellos. Una tarde, Daniel llamó a mi puerta, con un montón de sobres en la mano. Hola, mamá. Estamos pensando en simplificar algunas cosas. ¿Te importaría si empezamos a manejar los servicios y redirigir el correo arriba? Tomé los sobres de sus manos. Mis dedos rozaron la esquina de esa invitación rosa del baby shower, aún guardada entre el montón. Sin abrir. Aún dirigida a mí, como un fantasma de gesto que esperaban que nunca mencionara. Lo miré a los ojos. No, no me importa, dije. Pero no entregué nada. Esa noche, abrí la caja fuerte. La escritura seguía allí. Mi nombre, impreso en tinta negra y gruesa. La casa que Richard y yo compramos. La misma que refinancié para ayudar a Daniel con la universidad. Aquella por la que nunca cobré renta, ni una sola vez. Esa escritura, como el sobre, dejó de ser motivo de orgullo, y pasó a ser una protección. Ellos tenían su espacio. Pero yo tenía los cimientos. Pasé los dedos por los bordes del papel. No la había mirado en años. Pero ahora se sentía como una armadura. Ese fue el día en que todo cambió, no en una confrontación, sino en una realización. No me estaban empujando poco a poco. Ya vivían como si yo no estuviera. Y yo apenas empezaba a despertar. Es extraño como el corazón recuerda lo que la mente intenta justificar. No hubo una traición concreta. Ninguna crueldad digna de titulares. Solo una larga fila de detalles olvidados, cortes de papel donde antes había abrazos. Palabras que sonaban a amabilidad pero llevaban filo. Siempre haces demasiado, mamá. No hagamos esto sobre ti. Estamos encontrando nuestro propio ritmo. Uno por uno, construyeron una vida en la que yo no tenía cabida. Llevé una lista mental, no por rencor, sino porque necesitaba saber que no lo había imaginado. El día de Acción de Gracias en que Lily les dijo a sus amigas que yo era un poco intensa con la comida después de que ofrecí preparar mi famoso pan de maíz. Pasé el día horneando, solo para que ella dijera, ya ordenamos de Whole Foods. Mi cazuela quedó en la estufa, intacta. Mi pan de maíz terminó en la basura. Lo encontré allí esa noche, aún tibio. La cita médica cuando Daniel me llamó para preguntar qué pediatra usé con él. Pensé que era un momento hermoso, hasta que oí a Lily de fondo decir, solo búscalo en Google, amor. Ella sigue atrapada en los 90. O la vez que entré en la sala y Lily suspiró fuerte mientras guardaba su portátil. ¿Podrías avisarnos la próxima vez? Estoy en medio de una presentación para un cliente. Era mi casa. Empecé a moverme distinto. Pisadas más suaves. Gabinetes más silenciosos. Dejé de usar zapatos dentro de casa porque Lily comentó una vez que era perjudicial para el sistema nervioso del bebé. El bebé ni siquiera había nacido. A veces me sorprendía a mí misma susurrando dentro de mi propio hogar. Pero lo que más dolía no eran los silencios, era la desaparición. La forma en que mi hijo empezó a imitar su tono. Cómo dejó de reírse con mis historias. Cómo miraba a Lily antes de responder mis preguntas, como esperando permiso. Me dije que esto era solo parte del proceso. Que todas las familias pasaban por algo así. Pero en el fondo, sabía lo que era. Era el lento desvanecimiento de la utilidad. Me estaban reescribiendo. Una noche, mientras doblaba la ropa, encontré una de las camisetas de la infancia de Daniel.
azul marino deslavado, con un pequeño dinosaurio rojo cosido al frente. Solía usarla mientras veía dibujos animados los sábados por la mañana, comiendo cereal seco en una taza. La acerqué a mi rostro y olí suavizante de telas y duelo. Entré al cuarto de huéspedes, abrí el armario, y ahí estaba, la manta para bebé. Todavía doblada. Todavía intacta. Y entonces la vi. El sobre sellado, misma tinta rosa, misma letra delicada. La invitación al baby shower. La había guardado entre los pliegues de la manta semanas atrás, sin darme cuenta. Un marcador de lugar para un amor que nunca fue correspondido. Me senté al borde de la cama y la miré. No era la primera vez que me preguntaba si había hecho algo mal. Sí, tal vez, había amado demasiado. Sostenido por demasiado tiempo. Permanecido demasiado cerca. Pero la verdad era, ellos nunca me pidieron que me quedara cerca. Solo asumieron que no sabría cómo irme. Empecé a caminar cada mañana, solo para escapar de las paredes. Pasaba junto a madres jóvenes empujando cochecitos y abuelas conversando con café. Me preguntaba cómo se sentiría cargar a un bebé sin que te vieran como una amenaza. Incluso compré una pequeña jirafa de peluche en una boutique local, una ofrenda de paz, me dije. Pero se quedó en el cajón de mi mesita de noche, con la etiqueta aún puesta. Noté otras cosas. Como Lily ya no me hablaba directamente. Cómo me llamaba ella incluso cuando yo estaba en la habitación. Ella volvió a mover el correo, dijo una vez, sin siquiera levantar la vista. ¿Puedes pedirle que no lo haga? Esa noche, dejé de ordenar el correo. Dejé de responder preguntas que no incluían mi nombre. El cuarto del bebé arriba iba tomando forma. No me invitaron a ayudar. Solo supe del color de la pintura porque escuché a Daniel decirle a su amigo por teléfono, elegimos un gris cálido. Neutro. Limpio. Limpio. Como historia borrada. Como si nunca me hubiera sentado junto a él durante sus fiebres, o guardado monedas en un frasco para comprarle su primer set de ciencia. Observé cómo la panza de Lily crecía como una luna que me estaba prohibido orbitar. ¿Y Daniel? Se desvanecía en el fondo de mis recuerdos, incluso mientras caminaba por mis pasillos. El corte final llegó en silencio. Fue 2 semanas antes del bautizo. Estaba en la cocina preparando té, cuando los escuché arriba. La puerta estaba entreabierta. No quería escuchar. La voz de Lily, ella querrá cargarlo. Daniel, tiene buenas intenciones. Una pausa. Luego Lily, suave pero con filo suficiente para dejar cicatriz. Sí, pero ¿y si huele a sábanas viejas y tristeza? No quiero eso cerca del bebé. No lloré. Simplemente vertí el agua hirviendo en la taza equivocada. La que tenía una astilla que usualmente evitaba. Vi cómo se agrietaba aún más, una línea delgada recorriendo la porcelana como la fractura bajo mis costillas. Igual llevé la taza a mi habitación. Dejé que el té se enfriara en la mesita de noche. Me dejé enfriar un poco también. No me rompí. Me hundí. No ocurrió de golpe, pero se sintió como si hubiera estado caminando en el agua durante años, y solo ese día me di cuenta de que ya no podía tocar el fondo. Después del bautizo, regresé a casa antes que ellos. La iglesia estaba llena de música suave y cámaras. La familia de Lily estaba por todas partes, su prima se encargó de las fotos grupales. Yo me quedé detrás del ponche mientras desconocidos se tomaban fotos con mi nieto, con manos que sostenían lo que a las mías les fue negado. Daniel no me miró ni una vez. Ni cuando recogí platos. Ni cuando ajusté la silla en la que tropezó. Ni siquiera cuando le dije en voz baja, Daniel, tu corbata se está torciendo. Era la misma corbata que había planchado esa mañana, mientras él aún dormía. Al volver a casa, caminé por el pasillo sin encender las luces. La casa se sentía como si hubiera crecido por dentro, con muros dentro de los muros. Espacios que antes habitaba ahora estaban amueblados con ausencia. La risa aún resonaba débilmente, solo que no era la clase a la que yo pertenecía. En la cocina, la cazuela seguía intacta. Ni siquiera me molesté en traerla de vuelta. Podía quedarse allí, entre las otras cosas que ya nadie necesitaba de mí. Me senté en el piso del garaje con las rodillas recogidas contra el pecho. En mis manos estaba la manta del bebé. Me la había llevado al bautizo, en una bolsa de tela,
pensando, ingenuamente, que tal vez, solo tal vez, habría un momento. Pero no hubo ningún momento. Solo un largo silencio, con miradas que se deslizaban sobre mí como si ni siquiera fuera lo suficientemente sólida para proyectar sombra. Presioné la manta contra mi rostro. Ya no olía a lavanda. Solo olía a tela, a polvo y a una esperanza que se había puesto rancia. No me olvidaron. Me borraron. Esa frase resonó en mi mente como una campana lenta y constante. Y una vez que sonó, no pudo silenciarse. Deambulé por la casa, me detuve frente al espejo del pasillo y observé mi propio rostro. La mujer que me miraba de vuelta era desconocida. Cansada. Con la mandíbula floja de fingir que todo estaba bien durante demasiadas estaciones. Había sido cuidadosa. Amable. Silenciosa. Había hecho cada concesión. ¿Y para qué? ¿Para qué me trataran como una reliquia? ¿Una sombra con una cazuela? Abrí el cajón junto al teléfono. Dentro había recibos viejos, 2 cupones vencidos y mi testamento. Lo saqué, miré el sobre y lo coloqué junto a mi taza de té, como si pudiera susurrarme algo que había olvidado escuchar. Esa noche intenté escribir. Tenía un diario, tapa floral, lomo dorado en relieve. Un regalo de Marjorie de hace años. Abrí en una página en blanco, tomé mi pluma y escribí 2 palabras antes de tacharlas. Nada de lo que escribía se sentía verdadero. Ni seguro. Ni suficiente. En cambio, caminé hasta la sala y encendí el viejo proyector de diapositivas. El que Daniel solía amar cuando era niño. El zumbido me devolvió una punzada tan aguda que casi me doblé. Clic. Una foto de Richard en el patio trasero, con los brazos extendidos. Daniel, de 2 años, corriendo hacia él con los pies descalzos. Clic. Yo, riendo mientras sostenía a Daniel en un brazo y una palita de jardinería en el otro. Clic. Navidad. Copos de nieve de papel pegados en las ventanas. Daniel sosteniendo un adorno casero, sonriendo. Solía decir, solo me siento seguro cuando estás aquí. Ese recuerdo vino sin ser invitado, como un niño que se sube a tu regazo sin previo aviso. Un momento tan pequeño, tan humano, que solo puede regresar cuando todo lo demás está desmoronando. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece desmoronarse? Lloré en silencio. Ese tipo de llanto que no cambia tu cara pero vacía tus pulmones. A la mañana siguiente, no preparé café. No abrí las cortinas. Solo miré la casa a mi alrededor y me pregunté cuándo dejó de ser mía. El buzón estaba lleno otra vez. No lo revisé. La ropa estaba en la canasta, limpia pero fría. No la doblé. Cuando los escuché bajar a desayunar, me quedé en mi habitación. Dejé que pasaran por la puerta cerrada sin tocar. Igual que yo, durante meses, había pasado por sus puertas cerradas sin pedir entrada. Esa tarde, Daniel deslizó una nota bajo mi puerta. Mamá, ¿estás bien? No te he visto en todo el día. Sostuve la nota en mis manos durante mucho tiempo. Pero no respondí. Ese fue el momento en que finalmente me rompí. No con un grito. No con una puerta golpeada. Sino con un silencio tan pesado que sabía que podían sentirlo desde arriba. La casa no resonó esa noche. Palpitó. La cena había terminado. Escuché el tintinear de los tenedores, el raspar de las sillas, sus risas vibrando a través de las paredes, bajas y suaves, como una música que no me invitaron a escuchar. Pero yo estaba ahí. Moviéndome por la cocina con los pies descalzos y un pulso tan calmado que hasta a mí me asustaba. No hablé. No suspiré. No me anuncié. Tomé la cazuela intacta con ambas manos, caminé hasta el bote de basura y deslicé la comida, capa por capa, cuchara por cuchara. Hasta que la otrora orgullosa cazuela yacía entre servilletas arrugadas y latas de refresco aplastadas. Luego enjuagué el recipiente, lo sequé lentamente y lo volví a colocar en el armario. Todo sin un sonido. Pude sentir a Daniel mirándome desde el pasillo. Pero no dijo nada. Lily ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Subí las escaleras, sin esperar un gracias ni un buenas noches. Cerré con llave la puerta de mi habitación. Por primera vez en 30 años. El silencio se había convertido en mi único límite.
y en él, me sentía más poderosa que nunca gritando. A la mañana siguiente, no hice desayuno. No revisé el refrigerador para ver si habían comido. Me senté en la sala del sol con un libro que no leí, solo sosteniendo el peso de su lomo en mis manos. Eventualmente, Daniel bajó. Se veía cansado. Más arrugado de lo que debería a los 32 años. «Mamá», preguntó, mirando alrededor. «¿Te sientes bien?» Pasé una página de mi libro. Eso fue todo. Se quedó allí un momento más, luego volvió a subir. El mensaje era claro. No estaba enojada. No estaba resentida. Simplemente había dejado de actuar el amor por personas que lo trataban como ruido de fondo. Esa semana, comencé a hacer pequeñas cosas. No venganza. Solo recuperación. Moví mi cuenta de ahorros a una cuenta privada. Cambié la contraseña de mi banca digital. Cancelé el pago automático del recibo del agua del piso de arriba. Eventualmente se darían cuenta. Agendé una cita con un notario. Luego una visita silenciosa al abogado que había redactado la escritura original, cuando Richard y yo aún firmábamos documentos lado a lado. No le conté a nadie. Simplemente me moví, con calma, con precisión, como alguien que reacomoda un rompecabezas que había dejado en manos ajenas demasiado tiempo. El silencio cambió las cosas. Lo vi en cómo Daniel ahora tocaba antes de entrar. En cómo Lily ya no dejaba platos en el fregadero. Había precaución en sus voces, un filo de incomodidad. No sabían que había cambiado. Eso es lo que tiene el silencio, hace que la gente se pregunte qué ha perdido. Empecé a dormir mejor. A comer cuando tenía hambre. A caminar por la cuadra sin revisar si alguien necesitaba algo. Visité la biblioteca del pueblo y me senté durante horas sin mirar el teléfono. Empecé a convertirme en alguien que incluso yo había olvidado. Una tarde, me senté en el porche, tomando té, mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles. Lily salió a tirar algo al basurero y me vio. «Linda noche», dijo, ajustándose el cardigan. No respondí. Se quedó un momento, luego volvió a entrar. Más tarde, encontré una nota sobre la mesa: «Estamos atrasados con la renta. Solo un poco. Lo compensaremos el próximo mes». Nunca habían pagado renta. Ni una sola vez. Pero ahora, con el silencio y las puertas cerradas con llave, incluso esa ficción empezaba a desmoronarse. Tomé la nota, la doblé 2 veces y la guardé en el cajón junto al sobre rosa. Mi museo privado del respeto olvidado. Al día siguiente, hice una lista. No de cosas por hacer, sino de cosas que ya no haría. No correría detrás del amor por los pasillos. No me explicaría a personas que preferían no escuchar. No suplicaría cargar a un bebé que ayudé a hacer posible. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. Y luego añadí otra. Sostendré lo que es mío. Y soltaré lo que solo fingió serlo. Esa noche, abrí la caja fuerte otra vez. Adentro, la escritura. Mi nombre. Tinta negra. Aún allí. Recorrí los bordes del papel, no con amargura, sino con claridad. Pensaban que había olvidado lo que me pertenecía. Se equivocaban. Guardé el documento en una carpeta, lo cerré con un clip dorado y lo coloqué debajo del colchón. No para esconderlo, sino para tenerlo cerca. Por si alguna vez volvía a dudar de mi valor. La verdad no siempre llega como un trueno. A veces aparece como un navegador abierto. Era martes, una semana después de la nota de la renta. Estaba sacudiendo la sala mientras ellos no estaban, mi vieja costumbre de cuidar espacios, incluso aquellos donde no era bienvenida, aún no me había abandonado. No estaba husmeando. No intencionalmente. Pero Daniel había dejado el portátil abierto sobre la mesa, la pantalla aún encendida. Lo miré por costumbre, esperando correos de trabajo o recordatorios del calendario. En cambio, vi mi nombre. Asunto: transferencia de propiedad, necesitamos firma urgente. Me congelé. El hilo del correo era entre Daniel, Lily y una agente inmobiliaria. Había hojas de cálculo, evaluaciones de la propiedad, incluso instrucciones para preparar el listado. Una vez que la escritura esté totalmente transferida, decía uno de los correos, podemos comenzar a preparar la venta.
Es un momento ideal para vender. Vender. La casa. El hogar. Mi nombre estaba en cada plano, en cada clavo, en cada color de pintura cuidadosamente elegido durante décadas. Era donde Richard y yo bailábamos descalzos sobre el piso de madera, donde Daniel dio sus primeros pasos. Donde le enseñé a andar en bicicleta en el camino de entrada y me quedé despierta toda la noche durante sus fiebres altas. Estaban planeando borrarlo. En silencio. Con eficiencia. Otro mensaje llamó mi atención. Lily, ella no entenderá el mercado. Digamos que es para refinanciar o por protección futura. Que Daniel la guíe con la firma, lo legalizamos rápido. Me senté, con el cuerpo de repente mucho más pesado de lo que debía ser. No solo me estaban dejando fuera de la vida que yo había construido. Estaban planeando una eliminación silenciosa. Una traición silenciosa. Daniel lo sabía. Esa era la parte que rompió algo más antiguo que mis propios huesos. Me había mirado a los ojos. Besado la mejilla de buenas noches. Preguntado si necesitaba algo de la tienda. Y todo ese tiempo, estaba preparando quitarme lo único que me quedaba. No el bebé. No la cazuela. Ni siquiera mi dignidad. Sino el techo. Las paredes. Lo único que aún no había regalado. Cerré el portátil lentamente, como si fuera un animal venenoso. Esa noche, cociné la cena, pero solo para mí. Ellos llegaron tarde, riendo. Una pañalera tirada cerca de las escaleras. Una nueva capa de pintura en sus rostros de la vida cuidadosamente curada que llevaban allá afuera, entre gente que probablemente los consideraba encantadores y humildes. Daniel pasó por la cocina. «Huele bien, ¿qué hay para cenar?» «Nada para ti», dije. «Tranquila». Como si comentara sobre el clima. Parpadeó. «¿Qué?» Levanté la vista de mi plato. «Solo cocino para personas que no quieren robar mi casa». El silencio cayó, duro y rápido. Abrió la boca, la cerró. «Mamá, yo». Levanté la mano. «Dejaste el portátil abierto». Su rostro palideció. «No firmé nada», añadí. «Pero veo que contaban con que lo hiciera. Que simplemente sonriera, asintiera, y les diera lo que no se ganaron». Lily se quedó congelada cerca del pasillo. Volví a mi plato. El pollo ya estaba frío, pero igual me lo comí. Masticando cada bocado con la firmeza de alguien que ya había probado cosas mucho peores. No dijeron nada. Simplemente desaparecieron arriba. Al día siguiente, llamé al abogado. No para actualizar la escritura, ya estaba sólida. Sino para protegerla. Para redactar un lenguaje que la hiciera inquebrantable. Luego salí a caminar para despejar la mente. Una niña pasó en su patinete, con la coleta rebotando. Su madre venía detrás, sonriendo suavemente, con una taza de café y una pañalera. Cruzamos miradas y sonrieron con cortesía. Les devolví la sonrisa. Y entonces me golpeó, eran extrañas, y habían sido más amables conmigo en 10 segundos que mi propia familia en meses. Cuando regresé a casa, no sentí tristeza. Sentí precisión. En las semanas siguientes, los dejé vivir arriba como si nada hubiera pasado. Pero cambié las cerraduras de la caja fuerte. Moví documentos a un lugar seguro. Desconecté el wifi de arriba y puse contraseña en la impresora. Cuando Lily preguntó por qué no había conexión, solo sonreí. Pensé que ya era hora de que empezaran a invertir en su propia infraestructura. No respondió. Daniel se volvió más callado. Creo que parte de él pensaba que iba a explotar. No entendía esta versión de mí, la que no levantaba la voz pero fortalecía su posición. No le di explicaciones. Porque la verdad es, una vez que ves la traición con claridad, nada de lo que digan después importa. Dejé la cazuela en el armario abierto esa semana. Dejé que atrapara polvo. Un recordatorio de lo que se ofreció y fue rechazado. ¿Pero la escritura? Esa fue a una caja de seguridad. Y en el silencio que siguió, volví a respirar. No por victoria. Sino por recuperación. Pensaban que me encogería. Que haría lo de siempre, sonreír, asentir, hacerme más pequeña para encajar en sus planes. Ser el personaje de fondo suave en una historia que ayudé a escribir, pero que ya no podía narrar.
pero no lo hice. Dejé de moverme a su alrededor como aire. Dejé de ajustar mi ritmo a su ruido. Comencé el proceso silencioso de reclamar espacio. Empezó de forma simple. Eliminé sus nombres de la factura de electricidad, del servicio de agua, del plan telefónico familiar que había estado pagando desde que se casaron. Las compañías ni siquiera se sorprendieron, solo pidieron los últimos 4 dígitos de mi seguro social y una firma. Los sistemas siempre asumían que la mujer mayor estaba a cargo de todo, de todos modos. Luego cambié las cerraduras del trastero de abajo, de la despensa, del cobertizo del patio trasero. Tocaron a mi puerta 2 días después. No encontramos las herramientas del jardín, dijo Daniel. ¿Las moviste? Las aseguré, respondí, sin levantar la vista de mi crucigrama. No quería que nada se perdiera por accidente. Los labios de Lily se entreabrieron como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Tal vez vio algo en mis ojos que le dijo que la puerta se había cerrado en silencio, y ya no se abriría en ambos sentidos. Ya no ofrecía explicaciones. Lo único que ofrecía era distancia. Ese fue el regalo que no sabían que podía dar. Volví a hornear. No para impresionar. No para ofrecer. Sino para mí. Una pequeña tarta de cereza. Un pan de nuez. Lo corté a un tibio y lo comí en el porche con jazz suave sonando en una vieja radio portátil. Los pájaros cantaban arriba, y por primera vez en meses, no miré por la ventana para ver si alguien me observaba. Las llaves de la casa estaban en el bolsillo de mi suéter, no apretadas, no escondidas, sino allí. Un peso que ahora cargaba como recordatorio, no como defensa. No necesitaba mostrarlas. Solo necesitaba saber que eran mías. Unos días después, pidieron un favor. Daniel llamó suavemente. Mamá, ¿podrías cuidar al bebé unas horas este fin de semana? Solo unas pocas. Lo miré durante un largo momento. Se movió incómodo bajo mi mirada. Tal vez recordando cuán recientemente casi firmaba para quitarme el techo. No, dije suavemente. Este fin de semana no. Parpadeó. Ah. Está bien. Tal vez el próximo. Tampoco el próximo, añadí. No discutió. Solo retrocedió como alguien que finalmente comprendía que la puerta tenía cerradura del otro lado. Empezaron a cocinar más. Podía oír el ruido de manos inexpertas aprendiendo la cocina que nunca valoraron. Oía cosas quemadas caer en el fregadero. Discusiones sobre los temporizadores. Puertas del refrigerador cerrándose de golpe. Nunca ofrecía ayuda. Nunca intervenía. En cambio, comencé a preparar otra cosa. Una carta. No por despecho, sino por protección. Por claridad. Decía, en lenguaje claro y calmado, los términos de su estadía continua. Tenía 90 días. Después de eso, el espacio se necesitaría para otros fines. Sin dramatismo. Sin amenazas. Solo papel. Solo tinta. Solo verdad. Deslicé la carta bajo su puerta temprano una mañana. No esperé oír su reacción. No escuché pasos apresurados ni el ruido del desconcierto. Preparé avena y alimenté a los pájaros en el patio. Al mediodía, Daniel apareció en la puerta de la sala del sol. Tenía las manos vacías, el rostro pálido. ¿Hablas en serio? Siempre hablé en serio, dije. Tú solo pensaste que no lo cumpliría. Tragó saliva. ¿A dónde se supone que vayamos? Me encogí de hombros. Al mismo lugar al que habría sido si yo hubiera firmado esos papeles. No respondió. Cerré el libro que estaba leyendo y lo miré a los ojos. Te di la mejor parte de mi vida. Pero eso no significa que te deba el resto. Asintió. Fue el primer gesto honesto que tuvo en meses. Esa noche, saqué la jirafa de peluche que había comprado meses atrás, la que seguía en el cajón de mi mesita de noche, con la etiqueta puesta. No se la di al bebé. La doné a una tienda de caridad local. Sonrieron cuando la entregué. Nueva. A alguien le va a encantar. Sonreí de vuelta. Eso espero. Observé cómo la colocaban con cuidado en una estantería, lista para ser elegida por alguien que aún entendiera el significado de un regalo.
Y en ese momento, me di cuenta de algo. No me había vuelto más pequeña. Simplemente dejé de intentar ser vista por personas que seguían cerrando los ojos. La casa estaba tranquila, pero no vacía. 90 días pasan distinto cuando tienen fecha de final. Sus pasos se volvieron cautelosos, sus palabras más delgadas, más cortas. Se preparaban comidas, pero no se compartían. Las puertas se abrían, pero no se detenían. El aire entre nosotros no estaba cargado de ira, era algo más tierno, más difícil. Arrepentimiento. A veces veía a Daniel, sentado en los escalones traseros, mirando su teléfono sin tocarlo. Una vez, lo crucé en el pasillo y vi las mismas ojeras que tenía en la universidad, cuando se desvelaba tratando de descubrir quién era. Y pensé, tal vez todavía lo está intentando. Luego, una tarde, justo antes de que se cumpliera el plazo del aviso, tocó a mi puerta. No con expectativas. No con derecho. Solo, presencia. Abrí la puerta. Estaba allí solo, sin sostener nada. Sin una disculpa en la mano, sin un bebé en brazos. Solo su rostro, más hueco de lo que recordaba, más humano de lo que me había dejado ver en años. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. En silencio, me hice a un lado. Tomó el borde del sillón como si pudiera desaparecer bajo él. Miró alrededor de la habitación, las fotos, los pequeños adornos que no había desempolvado en una semana, la taza de té aún tibia junto a mi diario. No se apresuró. Luego, lentamente, dijo, no sabía cómo estar en el medio. Esperé. Entre tú y Lily, añadió. Entre ser esposo y ser tu hijo. Pensé que si me inclinaba demasiado hacia un lado, caería. No dije nada. Tragó saliva. Pero al intentar no caer, te dejé fuera. Dejé que las cosas pasaran. No te protegí. Y no te pregunté qué necesitabas porque pensé que siempre estarías bien. Su voz se quebró en esa última palabra. Bien. La palabra que la gente usa cuando no quiere saber qué hay debajo. Y en ese momento, no vi al hombre que intentó quitarme mi casa, sino al niño que una vez enterró su cabeza en mi regazo después de una pesadilla. El niño que solía decir, tengo miedo, sin vergüenza. Tenía miedo ahora. No de mí. De sí mismo. De en quien se había convertido en nombre de la supervivencia. Respiré lentamente. Dejé que el aire llenara mis costillas, mi garganta, mi boca. Y luego le ofrecí lo más pequeño que podía dar con seguridad. Una silla. Se sentó. Los hombros caídos, las manos apretadas en el regazo como si fueran de otra persona. Creo que ella pensaba que siempre estarías, agradecida, dijo. Que nos amaría sin importar qué. Que podríamos seguir tomando y nunca nos pedirías que nos detuviéramos. Cerré los ojos. No para escapar. Solo para sentir las palabras sin estremecerme. Cuando los abrí, dije, hay una diferencia entre amor incondicional y acceso incondicional. Él me miró entonces. Eso le llegó. Puedes amar a alguien, continué, y aún así decir que no. Aún así construir una cerca, cerrar una puerta. Debí haber hecho eso antes. Esa es mi parte en todo esto. Se recostó, asintiendo lentamente. Quiero arreglarlo, dijo en voz baja. No necesito que lo arregles, respondí. Necesito que lo enfrentes. Y lo hizo. En el silencio que siguió, lo vi enfrentarse a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Sin Lily a su lado. Sin excusas en la boca. Solo los huesos crudos de un hombre que finalmente comprendía que estaba parado sobre las cenizas de algo que una vez fue sagrado. Me levanté, caminé hasta la encimera y le serví una taza de té. Sin azúcar. Solo manzanilla. La coloqué frente a él. La miró como si fuera más que una bebida. Como si fuera una ofrenda. Un veredicto. Una línea en la arena. No es perdón, dije. Aún no. Asintió. Es un asiento en la mesa. Si puedes sentarte en él con honestidad. Asintió de nuevo. Gracias. No dije de nada. Porque esto no era un favor. Era una consecuencia compartida. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Sabes, dijo, siempre pensé que eras la persona más fuerte que conocía.
Pero no me di cuenta de que tu fuerza también era silencio. Lo miré a los ojos. No era silencio. Era supervivencia. Y ahora es otra cosa. Esperó. Claridad. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Se fue, no más ligero, pero sí más real. Y yo me quedé sola, sorbiendo el té que no había ofrecido a nadie en mucho tiempo. Esta vez, no sabía a soledad. Sabía a hogar, finalmente reclamado. No hubo una gran confrontación. Ni maletas empacadas en la puerta, ni gritos, ni una puerta final azotada que hiciera a los vecinos levantar las persianas. Solo una tranquila mañana de sábado y un cartel de se vende con una pegatina roja de pendiente en el centro. La pareja que compraba la casa vino para una última revisión. Eran amables, de unos 40 y tantos, sin hijos. La esposa tenía manos suaves y ojos que se detenían en cada detalle. Se siente en paz aquí, dijo, pasando la palma por la barandilla de la escalera. Sonreí. Lo fue, alguna vez. Serían buenos con las paredes. Eso era todo lo que pedía. Daniel y Lily se mudaron 2 días antes del cierre. Sin desfile. Solo cajas de cartón, algunas despedidas húmedas, y una silla de auto abrochada demasiado fuerte en la parte trasera de un sedán usado. No me pidieron ayuda. No la ofrecí. Cuando se fueron, me entregaron un sobre Manila. Te escribimos algo, dijo Daniel. Sin presión. Solo, léelo cuando estés lista. Asentí, lo guardé en el cajón junto al sobre rosa del baby shower y la nota de la renta. Un altar a lo que había sostenido y lo que había dejado ir. No lo leí. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. Esa noche, caminé por la casa por última vez. Cada habitación susurraba. No con dolor, solo con memoria. La cocina olía ligeramente a romero y limón. Mi dormitorio aún conservaba la leve hendidura de mi cuerpo en el colchón, como prueba de que había existido allí. La mecedora en la esquina crujió una última vez cuando la toqué. Abrí el armario y encontré la manta para bebé aún doblada, aún intacta. La llevé a la chimenea y me senté con ella en el regazo. Durante años, llevé las llaves de la casa en el bolsillo como armadura. Prueba de que aún pertenecía. Prueba de que aún podía decir que no. Pero esa noche, me di cuenta de que ya no necesitaba llaves. No para mantener a la gente dentro. No para mantenerme fuera. Cerré la puerta con llave a la mañana siguiente. La llave giró fácilmente, silenciosamente, como si supiera que era hora. No lloré. El cierre no siempre llega con lágrimas. A veces aparece en forma de un boleto de avión. Un jardín que aún no has visto. Un nuevo nombre en un buzón. Me mudé a una pequeña cabaña, 2 estados más allá, con el espacio justo para una vida tranquila y una ventana amplia que atrapara la luz de la mañana. Sin escaleras. Sin vecinos arriba. Sin recuerdos esperando tocarme el hombro. Planté lavanda en el jardín delantero. Compré un juego de platos del que solo yo comería. Preparé el desayuno y no dejé porciones extra para nadie. La primera noche, me senté afuera y observé cómo las estrellas se encendían una por una. Se sintió como un aplauso, pero del cielo, no del mundo. Unas semanas después, visité Portugal. Había estado en mi lista durante años. Recorrí calles adoquinadas, me dejé perder entre librerías antiguas y panaderías sin letreros. Vi niños jugar junto a una fuente en Lisboa, una niña corrió hacia mí sonriendo, y luego rápidamente regresó junto a su madre. Sonreí. No porque me recordara a mi nieto, sino porque no me debía nada. Y aún así, compartió un momento. Eso fue suficiente. En mi última noche allí, me senté bajo un olivo con un pequeño plato de pastel de almendras y una brisa cálida envolviendo mis hombros. Cerré los ojos. No pensaba en la casa. No pensaba en Daniel ni en Lily ni en el bebé que aún no había sostenido. Pensaba en cómo había sobrevivido a amar a personas que no siempre me amaron de la manera correcta. Y cómo, al final, no me volví amarga. Me volví libre. Imagen final, metáfora transformada, ya no llevaba llaves en el bolsillo. Llevaba un silencio dentro de mí, firme y completo. Un saber que no había perdido la casa, la había liberado. Y al hacerlo, había regresado a mí misma. A veces,
La única forma de aferrarse es soltar con ambas manos.